estamos en la segunda parte de una miniserie, y digo miniserie porque solamente tiene dos partes, y esta está dirigida específicamente a los hombres, el hombre moderno y nuestras escrituras antiguas. Si te perdiste la primera parte la semana pasada, de verdad te animo a que la veas o la escuches, guárdala para tus hijos o si puedes, siéntate a platicarla con tus hijos o con tus nietos. Pero bueno, para ponernos al corriente, la vez pasada hablamos de que todo hombre, y bueno, esto no es algo cristiano o religioso, es simplemente algo real. Todo hombre ha tomado una decisión y esa decisión es esencialmente qué significa ser hombre. Cada uno de nosotros, de manera consciente o inconsciente, ha respondido a esta pregunta. Todos de alguna manera hemos definido lo que creemos que es la masculinidad. Y si yo te dijera, a ver, dime qué significa ser hombre, dudo mucho que me respondieras, pues sabes que no tengo ni idea. O sea, sí tienes una idea, todos tenemos una definición, aunque no siempre la digamos en voz alta, y vivimos consciente o inconscientemente tratando de ser ese tipo de hombre que creemos que deberíamos ser, cumpliendo con ese ideal, esa imagen de lo que para nosotros significa ser hombres. Y seamos honestos, algunos de nosotros, y yo me incluyo, aunque no sé si debería decirles esto, pero tendemos a juzgar a otros hombres que según nosotros no están dando el ancho, o tal vez no se lo dices directamente, pero se lo comentas a alguien más y le dices cosas como que este cuate necesita ponerse las pilas, o este ya debería madurar, o este otro necesita hacerse hombre y ya que deje de actuar como un niño, ¿no? Ese necesita agarrar la onda. Y yo me pregunto, pues ¿cuál onda? ¿O dónde está la onda? Es más, me pregunto, ¿y será que yo ya la agarré? Pero bueno, es una manera de decirlo. Todos tenemos esas frases que aprendimos por ahí para juzgar si alguien está cumpliendo o no con ese guión. Ahora, déjame darte una definición general de masculinidad. Es amplia, tiene espacio para discusión porque justo eso es lo que estamos haciendo, tratando de entenderlo juntos, ¿verdad? Y esta definición no me la inventé yo, la adapté de otras fuentes. Y es esta: masculinidad, conjunto de atributos, comportamientos y roles que en general se asocian con los hombres y los niños. Cada uno tiene su propia versión de lo que significa eso. ¿Qué atributos, qué comportamientos, qué roles? Y eso varía dependiendo de cómo creciste y lo que absorbiste a tu alrededor. Pero como vimos la semana pasada, la masculinidad no es tan obvia como creemos. De hecho, pensamos, pues todos deberíamos jugar con las mismas reglas, pero la realidad es que histórica y generacionalmente los hombres han jugado con reglas muy distintas. Y esto fue lo más importante que dijimos la vez pasada. Tu definición de lo que significa ser hombre probablemente no la inventaste tú, aunque sientas que sí, pero fue algo que heredaste, te lo pasaron, fue un guión que tú recibiste, que te enseñaron, no sé, tu papá, tu abuelo, un tío, tu cultura, tu ciudad, tu país, incluso tu región, que te decía: esto es lo que significa ser un hombre. Cosas como un hombre de verdad siempre hace esto, o un hombre de verdad jamás hace esto, o no sé, aquí en México es clásico, los hombres no lloran, ¿no? Y ese guión nos marcó, nos dio un modelo, ese guión creó una expectativa, ¿verdad? Un objetivo que alcanzar, una especie de brújula a la que apuntar, algo que nuestras hermanas deberían buscar, o si era una versión tóxica, algo de lo que ellas deberían huir. Algunos de nosotros nos pusimos en ese guión con mucha facilidad. Nos quedaba bien porque hacía match con nuestra personalidad o con nuestro físico o con nuestras habilidades. Pero otros no. Y tal vez tuviste a tu hermano mayor o menor batallar porque ese guión no le quedaba. O tal vez ese hermano que eras tú y lo sufriste y por más que intentabas encajar no se sentía natural, no te salía. Y eso nos lleva a una observación que puede ser incómoda para algunos, pero que es muy necesaria. Y no te vayas a desconectar, escucha esto por favor. En gran parte, la masculinidad es un constructo social y cultural, lo mismo que la feminidad. Sí, porque este mensaje es para hombres, pero permítanme decir algo a las mujeres que nos acompañan. Esto no es para ofender a nadie. Sé que hablar de estos temas hoy en día es bastante delicado y hay muchas minas explosivas por ahí, pero aún así, déjame decirte algo. Mujeres, piensen en esto conmigo. Hablemos de el arte. Sí, el arte, piénsenlo. El arte que a lo largo de la historia ha intentado representar la belleza y la sofisticación femenina. ¿Ya? O sea, si ves esas pinturas medievales o renacentistas de mujeres, eso supuestamente era el estándar de belleza y la elegancia femenina. Pero sean sinceras, algunas veces han visto esas imágenes y han pensado, a ver, eso no me queda pero para nada, no es lo que yo quiero proyectar. Como que, ese look no va conmigo. ¿Por qué?
porque de la misma manera la feminidad ha cambiado con el tiempo y el arte lo refleja. Y lo mismo pasa con la masculinidad. También ha ido cambiando con las épocas y con las culturas. Y eso es algo que tenemos que reconocer, sobre todo nosotros como papás cuando estamos criando a nuestros hijos. Y también es importante que nosotros como hombres lo reconozcamos cuando estamos tratando de descifrar qué rayos significa ser hombre. Porque cada generación y cada cultura dentro de cada generación crea su propia idea de lo que es ser un hombre. Y justo aquí fue donde nos quedamos la semana pasada. Luego llegas a la iglesia y escuchas a alguien como yo decir, hombres, quiero que sigan a Jesús, ¿no? Y tú estás sentado ahí pensando, ok, creo que puedo con eso, pero luego me ves a mí o a la persona que lo está diciendo, o piensas en el pastor con el que creciste, o el sacerdote, o la iglesia de tu infancia, y honestamente piensas, a ver, Roberto, si tú eres el modelo, pues no, gracias, no quiero eso para mí. O quizás cuando el predicador dice, sean como Jesús, tú piensas en una imagen más como esta, ¿no? Mira, nada más, qué bonito. Y para aclarar, quiero decirles, este obviamente no es Jesús, ¿ok? Pero ahí está, colgado de las paredes de muchas iglesias, o a lo mejor tu abuela te regaló uno de estos, y no quiero sonar sacrílego, pero parece como una especie de Jedi, ¿no? Que está haciendo algo con la mano. ¿Y realmente qué están haciendo esas manos? De hecho, están demasiado delicaditas, ¿no? Y tú piensas, a ver, con todo respeto, ese Jesús no cambiaría ni la llanta del coche aun si su vida dependiera de eso, ¿no? Y ese es el modelo que tengo que seguir, no, gracias. Y como seguimos la semana pasada, cuando pensamos en personajes bíblicos, quizás hay muchos otros que se sienten más varoniles. No sé, por ejemplo, David. El rey David, ese sí, es un rey guerrero, liderando un ejército, un tipo que inspira respeto, y algunos hombres se identifican más con ese perfil. O quizás, y aquí me incluyo, cuando piensas en Jesús no piensas ni en el arte medieval ni en ese David guerrero, sino piensas más en un Jesús de este tipo, que era compasivo, amable, que servía a otros, que caminaba la milla extra y al que la gente era naturalmente atraída. Y sinceramente, si yo pudiera tener esa melena, yo también querría ser ese Jesús. Vean nomás qué pelo, ¿no? Qué corte, qué envidia. Pero bueno, ese Jesús, vamos a hacer una cosa, mejor quítenlo de la pantalla porque siento que las mujeres ya están así como que muy distraídas. Ay, sí, amo a Jesús, sí, que venga a mi corazón y yo feliz de entrar en el suyo, ¿ok? Ya, ok. La pregunta es, quiten esa escena. Gracias. La pregunta es, ¿cuál Jesús es el que debemos seguir? ¿Todos a la vez o una mezcla? ¿Qué significa realmente eso de que los hombres deben seguir a Jesús? Como dijimos la vez pasada, Jesús de Nazaret es el que nos da y nos modela el guión que todos los hombres deberíamos seguir si queremos ser seguidores de él. Y ojo, si tú no eres cristiano o si alguna vez lo fuiste o si estás regresando por primera vez a la iglesia después de años o si estás viendo esto solo porque desayunaste en casa de alguien que te obligó a ver el mensaje, escucha esto. La invitación que Jesús hace a los hombres es transformadora. Y si tú decides seguirlo, te lo prometo, te vas a convertir en un mejor hombre. Y no tienes que temer que vas a perder tu masculinidad, ni que ahora vas a ser todo cursi, ni que te vas a volver un blandengue. Y tampoco tienes que ponerte más duro de lo que ya eres. No hay que tenerle miedo a seguir a Jesús, porque Jesús era el hombre Dios y lo que Él nos modela es el guión perfecto. Un guión que está por encima del que te dieron en casa, en la cultura, en tu país o en tu generación. No hay que temerle, solamente hay que estar abiertos. Y aún así, si no te consideras religioso o no estás seguro de lo que crees, cuando yo hablo de Jesús, quiero ser claro. Estoy hablando de Jesús como lo describieron los hombres y como lo experimentaron las mujeres que lo conocieron personalmente. Por ejemplo, Juan es el que escribió el Evangelio de Juan. Él era un pescador, un tipo de manos callosas, curtido por el sol, de esos que crecieron en el mar sin mucha educación y después de pasar varios años con Jesús viéndolo, escuchándolo, caminando con él y de andar por todos lados compartiendo su historia, Juan se sienta ya viejo y dice, tengo que escribir esto, tengo que dejarlo documentado. Y así nace lo que hoy conocemos como el Evangelio de Juan. Y te digo esto siempre porque lo vuelvo a repetir, porque es tan importante para mí. No quiero que escuches esto como si fuera la Biblia,
porque cuando Juan lo escribió ni siquiera existía la Biblia como tal. Él solamente estaba dejando su testimonio. Estaba diciendo, este fue mi Jesús. Yo lo conocí, caminé con él y quiero contarte cómo fue. Y cuando llega el momento de empezar a escribir, honestamente, creo que se quedó pensando, ¿cómo comienzo esto? Definitivamente Juan no empezó su historia con un érase una vez. Él debió pensar, ¿cómo empiezo esto? ¿Cómo pongo en palabras todo lo que viví con él? Y lo que hace es fascinante. Y mira, cuando lees tu Biblia en español, esto se pierde. Y no es culpa de nadie, simplemente es difícil traducir ciertas cosas del griego al español. Así que voy a meter una palabra griega en el texto porque es demasiado poderosa como para pasarla por alto. Cuando Juan comienza a contar su experiencia con Jesús, no arranca desde el nacimiento o la cruz, se va hasta el principio del principio, o sea, casi al final o al inicio del mismo tiempo, y dice esto: en el principio ya existía el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. Ahora, nuestras Biblias en español lo traducen como el verbo o la palabra, lo cual es bastante confuso. Pero el original en el griego dice logos. Y boom, esto fue una bomba para su época. ¿Por qué? Déjame darte un poco de contexto histórico. Vamos de regreso unos 300 o 400 años antes de Jesús. Los griegos dominaban el mundo, había guerra con los persas, muchos dioses por todos lados, y mientras tanto los filósofos más brillantes, gente como Sócrates, Platón, Aristóteles, estaban hartos de sus dioses. ¿Por qué? Porque esos dioses eran temperamentales, caprichosos y reflejaban lo peor de la naturaleza humana. Eran lujuriosos, egoístas, sedientos de poder, mentirosos. Y era obvio porque eran invenciones humanas. Pero los filósofos decían, esto no puede ser todo lo que hay. Tiene que haber algo más, algo mejor. Y entonces notaron algo que existe, que existen cosas como virtud, sabiduría, justicia, y ninguna de esas cosas se parecía en nada a los dioses griegos. Así que llegaron a una conclusión: tiene que existir algo más allá de los dioses, pero no sabían cómo llamarlo. No era un dios, pero sí era algo real. No era una persona, pero sí era poderoso. Era intangible, pero era innegable. Era como una fuerza invisible que guardaba el mundo, y entonces le dieron un nombre: Logos. Ese fue el nombre, una especie de palabra, pero en realidad era más como información, orden, razón, estructura moral del universo. No sabían explicarlo mejor, así que solamente le pusieron este nombre y hasta ahí llegaron. Ahora, fíjate lo que hace Juan. Él, que vivió con Jesús, se sienta a contar su historia y dice: ese logos del que hablaron por siglos no era una idea, no era una fuerza, no era un concepto abstracto, era una persona, y esa persona era Dios. Y se nos apareció en carne y hueso, un hombre que era sabiduría, era verdad y era virtud. Y luego dice algo que sigue impactándome. Dice: y el Logo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ojo, no fue en un sueño, no fue en una visión mística, no, lo vimos, lo tocamos, vivimos con él, y no era un balance entre gracia y verdad, era todo gracia y todo verdad. Fue increíble. Yo, dice Juan, acampé con él, cargué leña con él, pescamos juntos, limpiamos pescado, lloramos juntos, reímos juntos, comimos juntos, y era increíble, era diferente a cualquiera, no tenía miedo de nada. Nosotros le teníamos miedo a los sacerdotes porque controlaban todo, pero él no. Y yo estuve ahí, dice Juan, cuando fuimos al templo, y de repente veo que empieza a trenzar una cuerda, y pensé que iba a amarrar algo, pero no, estaba haciendo un látigo. Y luego va y voltea las mesas y saca a los cambistas y arma un caos glorioso, y nadie pudo detenerlo. Y luego, unos segundos después, cambia por completo y empieza a sanar gente, a tocar a los que nadie tocaba. Era determinado y misericordioso, fuerte y gentil, confrontativo y amable, todo al mismo tiempo. La gente no se cansaba de estar con él, no era como nosotros, y sin embargo la gente lo amaba. Nosotros tampoco éramos como él, y la verdad no sabíamos si la gente nos soportaba, siquiera nos toleraba a nosotros, pero a Jesús lo seguían a todas partes. Había en él algo dinámico, poderoso, catalizador, pero a la vez amable, firme, valiente y compasivo.
no sabías ni cómo explicarlo. Y luego Juan regresa a su introducción y dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y no habla solamente de vida biológica, sino de una manera de vivir, un camino. Jesús iluminó el camino para nosotros como hombres. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has visto a un hombre perderse? Ahora, no me refiero a perderse en un lugar, aunque eso pasa todo el tiempo, ¿verdad? Sari ya sabe que si me manda por algo, seguro a los 10 minutos le voy a mandar un mensaje diciendo, oye, ¿y dónde está eso? Porque sí me pierdo. Pero no hablo de eso. Hablo de perderse en la vida. No sé. ¿Has visto a un hombre que simplemente se perdió? A lo mejor fue tu papá y no es que no supiera dónde estaba físicamente, pero algo en él se perdió. Tal vez fue un amigo o tal vez fuiste tú y hubo una temporada de tu vida donde simplemente dirías, sí, yo me sentí perdido en ese momento. Y no me refiero a estar perdido espiritualmente como alejado de Dios. Me refiero a ese sentimiento de que simplemente la vida no está funcionando para ti. Nada grave en lo externo, pero por dentro te sientes perdido, te sientes sin ilusión, sin objetivos. Tal vez estás justo ahí en ese momento y tiene sentido. Y mujeres, sé que ustedes también pueden entender esto, pero hombres, nosotros fuimos criados con un guión que decía, tú puedes con esto, tú solo puedes, no necesitas ayuda. Y en ese guión tú lo tienes bajo control, ¿verdad? Pero ¿y qué pasa cuando no lo tienes? Cuando algo dentro no está bien. No lo hablas, no lo expresas, porque claro, los hombres no hablan de esas cosas, ¿verdad? Y entonces, aunque todo sigue su curso, te sientes perdido. Mira, hay una canción vieja que estoy seguro que muchos de ustedes conocen de Franco De Vita que se llama Luis. Y está en una de mis playlists porque la historia me pega muy fuerte. Habla de un hombre que tenía todo lo necesario. Tenía un hogar, tenía el amor de una mujer, tenía un hijo, tenía una buena vida, cierta medida de éxito y reconocimiento. Y sin embargo, se sentía perdido y no dejaba de soñar con algo inalcanzable. Y hay una línea que me pega mucho que dice esto: el tiempo pasa volando tan bien para el pobre Luis que aún no pierde las ganas de podernos cantar. El tipo se da cuenta de que está contra el tiempo, pero en lugar de arreglarlo, se hunde más y se aleja más de quienes lo aman. Y desde fuera todo el mundo lo ve y piensa, wow, Luis. Pero por dentro él piensa, no soy nadie. Perdió el rumbo, perdió la historia, perdió de vista lo que realmente importaba. Y lo que el apóstol Juan nos está diciendo a ti y a mí es a hombres de cualquier cultura, religión o país es esto. Mira, este es el punto. El Logos, Dios en un cuerpo humano, llegó a este mundo para responder justo a eso. Nos mostró cómo evitarlo, cómo superarlo, cómo atravesarlo. En él estaba la vida y la vida, especialmente un estilo de vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús nos enseñó una nueva forma de vivir, una nueva forma de pensar, una nueva forma de amar, una nueva forma de ver el mundo. Él iluminó todo, incluso nos iluminó a nosotros. Y sí, también iluminó a Dios el Padre, porque la verdad es que estábamos muy confundidos sobre cómo y quién era Dios. Y Jesús dijo, ¿quieres saber cómo es Dios? Mírame a mí. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Él encendió la luz y esa luz brilló en medio de la oscuridad. Y Juan diría, esta luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad. Y otras veces esa luz era tan intensa que nos confundía. ¿Recuerdas esa frase? Los primeros serán los últimos. ¿Qué quiere decir eso? Nadie quiere ser el último. Y Jesús dice, pues si nunca estás dispuesto a ser el último, jamás serás el primero. Y se va. Y como esas muchas frases, y así como si nada. Y luego el clímax de todo, Jesús, la luz del mundo, la luz de los hombres, camina directo hacia la oscuridad de Jerusalén, sabiendo que no iba a salir vivo de ahí, sabiendo que lo querían matar. Y Juan diría, íbamos siguiéndolo de lejos y sabíamos que esto iba a terminar mal. Y sí, terminó bastante mal, pero luego algo pasó y todo cambió y la oscuridad no ha podido apagarla. El Logos, el camino del rey prevaleció y la oscuridad perdió. Pedro, Juan, todos los que vivieron con Jesús nos lo han tratado de decir una y otra vez con su vida, con sus palabras, con sus escritos. Nunca estuvimos más vivos, nunca fuimos más hombres que cuando caminamos con nuestro Rey y vivimos según el camino de Logos. Y estoy seguro que dirían, y si pudiéramos, lo haríamos todo de nuevo. Y eso nos trae otra vez al punto clave. Y quiero ser muy directo contigo, hombre. ¿Cómo se ve esto en la vida real?
¿Cómo actúa un hombre así? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo responde? Y mi respuesta es la de siempre. Lee los evangelios y sigue a Jesús. Pero hoy quiero darte algunos retratos, unas instantáneas prácticas sacadas directamente de la vida de Jesús para que veas cómo se ve ese guión. Si estás dispuesto a adoptar el guión de Jesús para ti como hombre. Un hombre que vive con el guión de Jesús es un hombre que perdona sin que se lo pidan. Un hombre que se niega a devolver mal por mal y busca cómo devolver bien por mal. Y eso es verdadera fuerza de carácter. Eso es lo que tu Padre Celestial hizo contigo. Un hombre que entiende que la lujuria convierte a una mujer en un objeto, que la lujuria mental deshumaniza y deshonra a alguien que es preciosa para su rey. Un hombre que deja la venganza en manos de Dios, no porque sea débil, sino porque sabe que la venganza es para los débiles. Un hombre que celebra en público los logros de otros hombres porque no está controlado por la envidia ni por los celos. Un hombre que no es poseído por sus posesiones, sino que las ve como herramientas y oportunidades para servir al reino de Dios, que entiende que todo lo que llega a sus manos es por gracia y no porque es para él, que no cree en el pensamiento de si llega a mí es para que yo lo consuma. No, no, no. Él lo recibe con un propósito. Un hombre que define la grandeza como el acto de levantar a otros, porque no se eleva a sí mismo. Un hombre que se presenta en el funeral de un amigo y llora abiertamente. Un hombre que se detiene a ayudar a alguien que no puede devolver el favor. Un hombre más enfocado en controlarse a sí mismo que en controlar a los demás. Un hombre que sabe cuándo es el momento de voltear las mesas y cuándo es el momento de poner la otra mejilla y no se confunde entre una cosa y la otra. Un hombre que defiende los derechos de los otros más que los suyos. Un hombre que dice la verdad aunque le cueste. Un hombre que se indigna por la injusticia hacia otros. Un hombre que no vive alterado por cada problema. Un hombre que puede terminar cada día con la conciencia tranquila, con Dios y con las personas a su alrededor. Y eso, hombres, es lo que les estoy invitando a hacer. No hay una invitación más fuerte que esta. Si olvidas todo lo demás, no olvides esto. Cuando tú tomas el guión de Jesús para ti como hombre, te conviertes en un hombre que sale cada día a luchar contra sus dos enemigos principales, sus apetitos y sus inseguridades. Un hombre que vive según el guión de Jesús es un hombre que entiende que su verdadera medida no es el éxito externo, sino hacer la voluntad de su Padre Celestial. Y déjame confesarte algo personal. Yo hago estas diapositivas, yo leo estas frases, yo preparo estos mensajes y me confrontan a mí. Una y otra vez porque yo quiero ser ese tipo de hombre, pero en mis propias fuerzas no puedo. Como hemos hablado últimamente, constantemente choco con mis propios límites. Mi fuerza se acaba, mi paciencia se acaba, mi dominio propio se acaba, mi gentileza se acaba, mi generosidad y mi compasión también se acaban y se desgastan. Y es justo en esos momentos de hombre cuando reconocemos nuestra necesidad, cuando dejamos de fingir que lo tenemos todo bajo control y cuando decimos, ¿sabes qué? No soy suficiente. No lo tengo todo resuelto. No puedo con esto solo. Es ahí donde Dios empieza a actuar. Y es ahí donde Juan, Pedro y los demás discípulos te dirían, eso fue lo más increíble, que Jesús nos invitó a exponer nuestras debilidades unos con otros y con Él. Y en ese espacio encontramos la fuerza para ser más como Él. Porque por nuestra cuenta no éramos nada parecidos a Jesús, pero nos encantaba estar cerca de Él y queríamos ser como Él. Y yo quiero ser ese tipo de hombre. Para Sari, para Isaac, Adri y Lore, para Carlita, Santi, Diego y Tori. Y tú también puedes ser ese hombre para tu esposa, para tus hijos, o tu futura esposa, tus futuros hijos. Todos ellos merecen ese tipo de hombre, porque ese es el tipo de hombre que Dios te creó para ser. Ese es el ejemplo que nos dejó el Dios hecho hombre. Y mientras tanto, sí, ve a pescar, juega fútbol, caza, decora, pinta, camina por el bosque, programa algoritmos, dispara, diseña, maneja tu Cheyenne o tu Tsuru, colecciona cosas, construye cosas, crea cosas, destruye cosas, ve de aventuras, planta,
haz lo que te gusta, todo eso es parte de cómo estás diseñado, tus intereses, tu personalidad, tu físico. No somos todos iguales y eso está bien. Pero en medio de todo eso, recuerda que hay un guión que está por encima de todo. Un guión que va más allá del temperamento, los gustos o la cultura. Un guión que fue modelado por nuestro Salvador. Y ese es el guión al que estás invitado. Incluso si no te consideras una persona religiosa, te animo a que consideres seriamente el guión de Jesús. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿qué significa ser hombre? ¿Cómo definimos la masculinidad? Yo estoy convencido, y Juan también lo estaba, Pedro también lo estaba, y las mujeres que conocieron a Jesús también lo estaban, de que la respuesta está en la persona de Jesús de Nazaret, el León de Judá, el Cordero de Dios, la luz de los hombres. Y si decimos seguirlo, hombres, escuchen esto, no todos vamos a ser iguales. Esa nunca fue la meta, pero todos seremos mejores hombres. Y el mundo será un lugar mejor y más seguro para todos. Y si tú no eres seguidor de Jesús, quizás valdría la pena considerarlo. Y déjame hacerte esta promesa, no tienes nada que perder y tienes todo que ganar.